Bueno, muy buenas noches. Las conferencias estas que son anuales es una vez al año. Normalmente o generalmente lo que es la academia trata de invitar a gente que tenga calidad académica excelsa, que sean gente realmente de prestigio realmente, siendo congruentes con el tiempo de hoy. La academia ha invitado y la academia se honra con tener tres oros, siendo congruente con los Juegos Olímpicos. Son realmente oros. Cuando uno decide irse a vivir al extranjero, siendo uno médico, realmente tiene uno que ser muy bueno y tiene que tener conciencia de que al ir a ejercer al extranjero, tiene que ser uno de excelencia académica y tiene que ser uno muchísimo mejor que las personas nacidas en el lugar ese. Teniendo eso en mente, las tres personas que tenemos hoy el honor de oír con sus conferencias, realmente tuvieron que generar un sacrificio familiar, personal, un sacrificio académico, porque muchas veces cuando uno va a ejercer al extranjero, tiene que volver a comenzar por hacer nuevamente la residencia. A mucha gente se le olvida eso. Cuando uno decide, bueno, me voy a ir a ejercer a Canadá o a Estados Unidos o a Alemania o a cualquier lugar, tiene uno que comenzar por rehacer su residencia y demostrar que tiene uno las capacidades y las excelencias. Vamos a comenzar con Elka. Elka nació en San José. Refiere ella que nació a las 7 p.m. en la bíblica. Voy a hacer realmente una presentación de todos los conferencistas que no es lo usual, porque cuando uno va y oye a alguien hablar, lo que uno oye son los diplomas, las florituras que le pone uno al asunto y realmente no conoce uno a la gente que nos va a ilustrar, a la gente que nos va a demostrar su excelencia académica. Y Elka, repito, nació en la clínica bíblica aquí en San José un día a las 7 de la noche. Fue al kindergarten, a la escuela y se graduó como bachiller en el Instituto Weizmann. Dentro de sus maestras, menciona a ella tres maestras, pero hay una anécdota que ella menciona, que cuando ella fue al kinder, diariamente lloraba, todos los días lloraba, y se quedaba agarrada al pantalón de su papá, al pantalón de don Simón. Se quedaba ahí agarrada y hasta que don Simón tenía que irse a trabajar y ya la dejaba ahí. Yo me imagino que dejándola ahí, seguía llori. Transcurrió su infancia ahí en la escuela Weizmann, en el Instituto Weizmann, y refiere ella que siempre se inclinó por el lado de las ciencias. Realmente vamos a hacer mención aquí que los tres invitados de hoy tienen en común que los tres son hijos de distinguidísimos médicos, son hijos de pioneros en sus campos. Y Elka no es la excepción. Elka es hija de una queridísima académica, la doctora Feingesich. Dentro de los hobbies de Elka, se puede mencionar que a ella le gusta hacer ejercicio, entonces ella se levanta todos los días o sea, en la ciudad donde vive ella, se levanta todos los días y hace ejercicio entre media hora y 45 minutos. Cuando uno le pregunta a ella qué le gustaría o qué le hubiera gustado hacer a ella
fuera de, ¿cómo se llama?, ser médico, refiere a ella que probablemente hubiera sido o arquitecta o diseñadora. Sin embargo, no deja de lado que también le hubiera agradado mucho cuidar de sus hijos. Eso es algo noble y eso refleja realmente, o sea, su aspecto emocional. Eso refleja lo que es más importante en un médico: el sentimiento hacia la gente, el querer ayudar, el ser empático con la gente. Cuando uno se pregunta, ¿qué hace Elka ahorita? Pues Elka lo que hace ahora es profesora en el Sick Kids Hospital en Toronto, y es presidenta de la Sociedad de Radiología Pediátrica. Realmente para uno es un honor, repito, y voy a ser enfático en esto, para uno es un honor que gente que ha sacrificado su vida familiar, personal, etcétera, venga y trate de ilustrarnos, trate de dejarnos un poco de legado de lo mucho que son ellos fuera de aquí. Elka. Muchas gracias, doctor Gadea, por tan bella presentación, pero también algo que refleja en cosas que tal vez yo ni siquiera yo pienso en mi día a diario cuando veo a mis hijos crecer y se fueron a la escuela y se fueron con el papá y yo estaba sentada en el hospital haciendo guardias, pero muy bonita presentación, muchas gracias. Me asignaron a hablar 20 por 20 minutos en algo que es de verdad mi pasión. Yo soy médica, yo soy honorablemente graduada de la Universidad de Costa Rica hace poquitos años y soy médica radiólogo que hice subespecialidad en radiología, neuroradiología. No tengo ningún, yo creo que es mejor acá. No tengo ningún conflicto de interés, el único es que yo no he practicado medicina en español y por lo tanto van a oír un poquito de Spanglish y me disculpo por eso de antemano. Pero lo que sí vamos a hacer en estos 20 minutos es hablar de algo que para mí es una pasión, es la imagen del feto usando resonancia. Es algo bastante innovador, pero no es nuevo, ya lleva práctica en el mundo de por lo menos 20 años haciendo este tipo de imagen. Entonces, para introducirlos, me gustaría hablarles por qué hacer la resonancia magnética en el feto, cuál resonador usar, porque hay variaciones en eso, cuándo la hacemos y cómo la hacemos. Y si el tiempo nos permite, también espero poder darles un poquito del futuro de lo que es esta tecnología y cómo va a cambiar con la Artificial Intelligence. Por supuesto que la madre embarazada, no todas las madres embarazadas van a recibir un resonador, todas deben de recibir ultrasonido para ver el feto y el resonador, ir al resonador significa que ha habido algún hallazgo o hay algún problema en el que queremos mejorar la visión de los hallazgos para darle a la familia un poquito más de detalles de lo que va a ser el feto o el niño en el futuro. Este es un caso muy bonito que me lo dio mi colega, en donde hay holoprosencefalia, ven que no hay parénquima cerebral y ven que en lugar de tener dos ojos hay un, su casa, omiclonos, un protúbero que es la cavidad nasal y no tiene los ojos este feto.
¿Por qué hacemos la resonancia fetal? Y ese es sabido, y este es un estudio muy importante en el que se estudiaron 34 otros estudios en el que hay resonancia fetal y se ve que la accuracy o el detalle que da el resonador es mucho mejor que el ultrasonido. Claro que ustedes me van a decir, el que sabe hacer ultrasonido definitivamente puede ver lo mismo que yo, sí, por 100%, pero a nivel mundial no todo el mundo sabe hacer ultrasonido de la misma manera y en esos casos muchas veces el resonador puede ser de ayuda o la resonancia magnética puede ser de ayuda. En este caso, de 34 estudios, ustedes pueden ver que la precisión diagnóstica del ultrasonido es de un 75% comparado con la resonancia en el feto de un 91%. Este es un estudio que hicimos en Chio, en Ottawa, es el hospital en donde yo estaba antes, y estos son dos colegas míos, neurólogos, que implantamos este estudio en 114 niños que hicieron resonancia y también nacieron y les pudimos hacer el pronóstico neurológico de los niños. Y entonces vimos primero que si cogemos los dos grupos, la imagen fetal con la imagen postnatal, había una excelente corroboración entre las imágenes. Pero no solo eso, también nos preguntamos, si yo decía que la imagen era normal, ¿el niño fue normal? Y en esto sí pudimos decir que cuando yo decía que la imagen era normal o muy anormal, en un 90% de los casos estaba la imagen o lo que yo interpretaba correctamente. Cuando no era fácil, era muy difícil hacerlo cuando habían hallazgos invariables como es hallazgos de ventriculomegalia, que es un hallazgo muy común. Déjenme mostrarles, o ya para introducirlos a un poco de las imágenes. Esta es la imagen en las 27 semanas del cerebrito del niño. Vemos los ventrículos, vemos el parénquima y vemos la corteza del cerebro. También pueden ver aquí el huesito del cerebro. En este niño tenía ventriculomegalia y en la postnatal, que es esta imagen, vemos que habían heterotopias que no fueron halladas en la resonancia. Este es otro caso a las 24 semanas en que ven que yo dije que la imagen era completamente normal, pero en el postnatal hay una ventriculomegalia severa y no vemos el parénquima cerebral. Por supuesto que hay cosas que pasan en la vida y pues, hoy podemos ser normales, mañana podemos ser anormales y este niño tuvo una infección por citomegalovirus después de la semana 24. Este es un caso interesante en el que también fue referido por una ventriculomegalia, por los ventrículos un poco grandes, a la semana 35, a los 6 años, el niño completamente normal. En este otro caso, a la semana 23 vemos que hay una asimetría de la ventriculomegalia y a los 3 años, primero a las 3 semanas, pero después a los 3 años y a los 6 años, el niño no estuvo bien, tenía mucho developmental delay, seizures, o sea que yo no tengo un globo para decir qué va a ser bien y qué va a ser mal. Muchas veces es muy difícil a uno como radiólogo para decir los hallazgos. ¿Qué resonador usar? Se pueden usar, esa soy yo en el resonador, así que no hay ningún paciente. Se puede usar el 1.5 o el Tesla. Los dos magnetos son realmente buenos para hacer imágenes. Por supuesto que si hacemos en el resonador del 1.5, la imagen puede ser un poco borrosa, pero en eso es cuando los radiólogos somos muy importantes porque nosotros podemos manipular la imagen y llevarla al detalle de la 3 Tesla. Entonces, esta es la misma mamá, el mismo día vemos que dependiendo de cómo uno maneje el resonador, así son las imágenes. Este es un estudio que hicimos con mi colega de Gemma, que está ahora practicando en España, en el que nos dedicamos a ver cuál era mejor, si el resonador 1.5 o el 3 Tesla para ver estructuras pequeñas. Y sí hallamos que con el 3 Teslas es mejor para ver esas pequeñas estructuras que muchas veces no pensamos como son las estructuras del oído o las estructuras del cerebelo o también las estructuras de los ojos. En ese caso, el resonador 3 Tesla es definitivamente tiene su valor más importante.
Y ustedes me dirán la pregunta, porque yo creo que en Costa Rica ahora hacemos mucho la resonancia fetal, pero ¿es seguro hacerle a la mamá la resonancia? Y han habido muchos estudios en el que nos dicen, y ya la experiencia es de más de 25 años, en la que nos habla que si hacemos las cosas como debe ser en el resonador, si mantenemos los límites adecuados, nosotros lo conocemos como SAR o el límite de absorción, me imagino, todo eso tiene una ventaja segura para todas las mamás que quieran hacer no quieran, pero que se debe hacer la resonancia. Ahora, ¿cuándo hacemos la resonancia? Yo me eduqué haciendo la resonancia solamente después de la semana 20. A mí siempre me instruyeron, y yo siempre instruyo a mis estudiantes, de que se hace la resonancia en eso, porque para darle el tiempo suficiente de organogénesis en el primer trimestre al feto, y además porque el feto en el primer trimestre es demasiado pequeño y es más difícil de hacer la imagen. Sin embargo, el grupo de Boston hace no mucho comenzó a publicar del uso del resonador para casos muy difíciles aún en el primer trimestre, y aún así se considera seguro el uso del resonador. Déjenme ahora hablarles un poquito de lo que es las 4Ps, y yo eso lo refiero como qué es lo que hacemos en el resonador. Entonces, primero, cómo preparamos a la mamá, cuál es la posición, cuál es el protocolo que usamos para hacer la imagen, cómo vemos el problema o las cosas que queremos ver en el feto, y pues, sobre todo, cómo hacemos postprocesamiento y postprocedimiento. Es muy importante para nosotros como radiólogos. Hay centros en el que el radiólogo hace el ultrasonido y también la resonancia. Yo hago nada más la resonancia y tengo gente muy especializada haciendo el ultrasonido. Y entonces, como yo solamente hago la resonancia, tenemos que preocuparnos por la historia detallada de la madre, por la historia detallada que conozcamos del feto. Nosotros todos los lunes en las mañanas nos reunimos para ver todos los ultrasonidos, así que ya tengo más o menos en mi cabeza qué va a pasar en la semana. Y también preguntarnos la edad gestacional de la mamá y hacer una revisión de si es indicada o no la resonancia. Por supuesto que para hacer la resonancia, sí les decimos a las mamás, no tienen que ayunar por muchas horas, pero por lo menos 4 horas de ayuno, no comer chocolate, sino tomar café para evitar el movimiento del feto. Y en mi caso, no hacemos nunca ningún tipo de sedación a la madre cuando hacemos la resonancia. ¿Cómo colocamos a la mamá? Entonces, lo ideal es ponerla con los pies viendo al resonador, si cubrirlas con la bobina arriba y abajo del resonador, y si está muy incómoda, uno puede ponerla también que haga el decúbito para evitar la compresión de la vena cava. Muy importante, pero muy importante que la mamá esté cómoda. Les pueden poner música, películas, almohadas, cobijarlas, todo lo que la mamá quiera, porque es importante que si la mamá está cómoda, también el bebito va a estar, el feto va a estar cómodo para la hora de la imagen y evitar todo tipo de anestesia. El protocolo que hacemos, entonces aquí sí pueden ver, esta es la cavidad uterina. Nosotros siempre primero hacemos la imagen del feto en general, a toda la cavidad uterina, usamos los 3 planos. Esto nos sirve primero para ver la posición del feto, después para evaluar en general si hay sitios sólidos y para planear el estudio. En mi caso, como yo hago solamente, la mayoría solamente es neuro, entonces con eso nos dedicamos de una vez a hacer la imagen del feto, del cerebro del feto, y para nosotros la secuencia más importante para los radiólogos en el grupo es single shot fast pineco. Cada una dura por lo general más o menos como 23 segundos y lo repetimos hasta que tengamos imágenes completamente simétricas y perfectas. En este caso aquí pueden ver la imagen sagital del feto, ven aquí la cara, la nariz y la boca del feto. Esta es la imagen axial donde vemos los ventrículos y la imagen coronal, y les quiero mostrar aquí para que vean qué bonitas que se ven las cócleas del feto y los oídos. Este es uno de los casos que probablemente yo he tenido, que ha sido el caso más difícil que puedo recordar. Esta es una mamá que en el ultrasonido pensaron que la fosa posterior, el vermis, estaba muy pequeño y pensaban que tenía Dandy Walker malformation. Por eso lo mandaron a hacer el resonador.
En realidad, si observan acá, no hay ningún hallazgo que tenga Dandy Walker malformation. El vermis estaba un poquito pequeño, y otra vez me voy a referir para que vean las imágenes. Estas son imágenes axiales, a donde ven los ventrículos, el tercer ventrículo, el parénquima, los extraaxial CSF spaces, y la corteza, perdón, el bone space del cerebrito. Y aquí les mostré para que tengan un hallazgo de cómo se ve en un feto normalmente a esa edad. En realidad el hallazgo es muy difícil para encontrar, pero aquí ustedes pueden ver que tiene una doble capa que se parece a la córtex. Y en este caso, marca bien con los, pueden ver que este es un niño que tuvo un Double Cortex Syndrome, que es una enfermedad genética que tiene muy mal pronóstico de developmental delay y de seizures, en el que también hicimos el marco genético en la mutación hemicigótica del gen DCX, que es herencia ligada a X. Y podrán decirme ustedes, muchas familias tendrán su hijo y aceptarán tener un hijo con developmental delay. Hay mucha ética que podríamos durar 3 horas hablando de esto, pero lo que sí es importante es que si esta es una enfermedad X-linked para los próximos embarazos, entonces la familia tiene la capacidad de entender qué va a pasar en el futuro, o por lo menos tiene el derecho de estudiar, si ese es lo que la familia quiere. Este es un niño de médico. Con el resonador también hacemos otras secuencias. Este es el T1, que es una secuencia en el que el fluido se ve hypointense o oscuro, y pueden ver aquí el normal pineal gland, la normal glándula tiroidea y el intestino lleno de meconio, que es también hallazgos normales. Estos otros casos en el que vemos los ventrículos que están ahora ocupados por señal alta, que es hemorragia en los ventrículos. O sea, lo traigo nada más para que vean que también podemos detectar hemorragia y isquemia en el útero. 3 casos diferentes que creo que son bonitos ejemplos. El primero a las 30 semanas, otra vez con hemorragia, y vemos el nivel de fluido dentro de los ventrículos, pero también ven el clot en el ventrículo derecho. Este es un caso de a las 23 semanas que presentó por microcefalia, y en este caso vemos que hay surcos que son demasiado para la edad. Recuerden que en la semana 20 somos lisencefálicos y aquí hay muchos surcos. Este niño tenía craneosinostosis y tenía también uppers, tenía los mitten fingers que son clásicos. Nació con uppers. Y este es solamente un caso para que vean el oído de este lado normal, pero también la normalidad de la pina, de la aurícula externa, que está mal posicionada y no está abierta la cavidad del external auditory canal en el lado derecho. Este es otro caso de 23 semanas en el que el ultrasonido no pudo ver todo el cuerpo caloso y también tenía paladar ausente. En la ventriculomegalia, en la imagen axial, ven que los ventrículos son prominentes, y en realidad el resto del parénquima no encontramos nada en la imagen axial, pero si ustedes se fijan y aquí está el cuerpo calloso que es normal en la imagen sagital, pero si ustedes se fijan en esta imagen, ven que hay un aspecto de masa en la cavidad media, y esto es un teratoma en útero que encontramos, lo ven aquí también en la imagen axial, y tal vez más importante para la familia es saber que no habían eye globes, que no habían ojos en este niño. Este es un caso de septo preóptico holoprosencephaly, que tal vez en el pasado, cuando yo fui interna, no hubiéramos tenido ni la más mínima idea de un niño que nació así, pero ahora, hoy en día, existe la oportunidad de hacer diagnósticos muy detallados en útero, y también mis colegas, no solamente yo hago la imagen, ellos hacen muy detallado el estudio genético de estos fetos, para permitirles a la familia saber un poco más del pronóstico de los niños. Este es mi primer estudio que ahora hace poco publicamos en Toronto con mis colegas obstetras, en el que estudiamos 35 embarazos que tuvieron romboencefalosinapsis. Romboencefalosinapsis es
tal vez muchos de ustedes lo recuerden por Gutiérrez, bromoencefaloepilepsis por Gutiérrez, pero en estos casos no hay vermis, el cerebelo es pequeño y están completamente comunicados los hemisferios cerebelosos. Eso es lo que vemos en este caso, en la imagen axial. Estos son las inner ears, pero aquí ustedes pueden ver el que el cerebelo es muy pequeño y no está el vermis separando los hemisferios cerebelosos. En estos casos, en la mayoría también encontramos una ventriculomegalia, que estoy segura que la pueden ver muy severa, pero también tenían aqueductal stenosis. De estos 35 embarazos, 7 niños están vivos. Todos han necesitado shunts y todos tienen developmental delay, que es bastante severo. Este es un caso que es infeccioso, no puedo dejar de traer algo infeccioso a ustedes. Y, y son 3 casos en realidad, pero los 3 casos tenían cierto grado de ventriculomegalia. Este es a la semana 34 y aquí ven las 2 imágenes postnatales. Esto es a las 3 semanas y este es a las 2 semanas. Y como ven, hay una ventriculomegalia severa en caso 1 y en caso 3, y tienen también problemas parenquimatosos, todo eso puede pasar, puede ser un insulto, no necesariamente tenemos que saber por qué ha pasado. Lo que sí es que hay algo que deben de poner atención, es que todos tienen algún problema en los ojitos. En este caso, left microphthalmia, en este caso right y en este caso bilateral. Y si uno pone 1 más 2 más 3, estos todos fueron casos de toxoplasmosis probadas en el embarazo. Isquemia, es otro caso de 28 semanas en una mamá que tenía una anemia materna muy severa. Le hicieron el ultrasonido a las 3 de la mañana. El cerebro del bebé estaba completamente congénito. Mis colegas me llamaron y me pidieron que le hiciéramos una resonancia para saber si el cerebrito había sangrado o había cambios isquémicos. Permítanme mostrarles primero a las 27 semanas un niño normal. Esta es una secuencia que se conoce como difusión, que detecta la isquemia aguda. Y en este caso pueden ver que la difusión es completamente normal. Si nos referimos al pacientito, al feto que nos habían enviado por la anemia severa, pueden ver que si uno cruza una línea a la mitad de este feto, los hemisferios cerebelosos están completamente restringidos o isquémicos. El feto no sucumbió el embarazo y en patología pudimos probar que esto era de verdad completamente isquemia de los 2 hemisferios cerebelosos, probablemente secundaria a la anemia materna de la madre. Algunos otros casos para mostrarles hemorragias, en este caso en los ventrículos. Este es otro caso a las 30 semanas, perdón, a las 23 semanas la hemorragia, a las 30 semanas y en el imagen postnatal vemos que ya no se ve la hemorragia, pero vemos el ventrículo dilatado. Para mis colegas esto es muy importante porque vivimos en Norteamérica y en Norteamérica hay muchos casos legales y entonces cuando el niño nace con problemas del desarrollo y se los va a mostrar en los primeros años de vida, podemos decir que esto no fue ningún problema que pasó en las 24 horas en que nació el bebé, pero sí que hubo una hemorragia en útero que explica por qué hubo un problema del desarrollo en el futuro de este niño. Creo que con esto les mostré algunos casos que prueban que la resonancia tiene su valor efectivo como diagnóstico para ayuda a los que hacen ultrasonido y para ayuda al obstetra. Este es el caso que no tiene ojitos. Este es un caso de Chiari 2 malformation, en el que ven que los tonsils están muy bajas, pero sí, como radiólogos tenemos que ver todas las esquinas. Y aquí ven a dónde está el myelomeningocele que está presente. Este es un caso clásico de Dandy Walker malformation y este es un caso clásico de hidranencefalia. Y hace 2 semanas tuve un caso de hidranencefalia. Yo creía que la hidranencefalia se explicaba por isquemia, pero aparentemente ya hay genes que pueden explicar la hidranencefalia. No recuerdo el nombre, pero sí ya hay genes que pueden explicarlo. Todo va a ser genética. Permítanme, quiero mostrarles, porque ustedes dirán, bueno, mielomeningocele, hay muchos niños que tienen con mielomeningocele y Chiari-2, pero el MOMS trial, que es el trial que hace la cirugía en útero,
de estos niños en mi hospital ya es adoptado como parte de la rutina y les traje un video que me dio el obstetra. Yo no voy a las cirugías, pero permítanme mostrarles, creo que es bastante bonito. Ups. Un momento, me voy a devolver. So, myelomenigocelia Chiari 2, el tratamiento ahora es ofrecer a la madre la corrección del defecto en la parte lumbar en útero. Y aquí ven este caso en el que la madre, en la cirugía, con el ultrasonido primero están ubicando al feto. Y voy a ir más adelante, para no tomarles mucho tiempo. Aquí es cuando abren la cavidad uterina en el feto. Un momento, y en unos segundos, si el video corre, van a ver la espaldita del feto. Aquí está el defecto, me parece que todos podemos ver el defecto. Esto me lo dio el doctor Timms, que es el que hace las cirugías en mi hospital, no se me olvida. Y con eso cierran el defecto en la espalda, en útero, y posteriormente cierran las cavidades de la cavidad uterina. Y aquí está ya la madre. Ustedes dirán, ¿cuál es la importancia? Pues ya sabemos que del MAMS Trial, un segundo, déjenme devolverme a mi clase, del MAMS Trial, ya que se terminó alrededor del año 2010 y los resultados han sido que los niños ocupan mucho menos el uso de shunts. La parte motórica de los niños es mejor si hacen las cirugías en los primeros días postnatales, pero por supuesto que este procedimiento no es sin ninguna complicación. Existen complicaciones y riesgos para el feto y para la madre, pero ya se ha vuelto bastante rutinario cuando meet the criteria that are necessary. Okay. Segundo. Ahora, espero que con esos pocos minutos les haya probado que la resonancia sí tiene su valor diagnóstico, su valor prognóstico y también tiene su valor para sugerir tratamientos que cada vez más y más hay más tratamientos en útero a diferentes patologías. En mis sueños de radióloga, yo sé que estas son las cosas que yo puedo ver hoy en día porque me dan una imagen y puedo hacer el diagnóstico, pero definitivamente hay tendencias normales que son muy difíciles de diagnosticar. Muchas veces uno cree que una cara puede ser normal, pero para esta cultura tal vez es anormal y hay muchas cosas y muchos detalles que uno no necesariamente sabe. Y también tenemos que entender que lo que vemos o lo que no vemos y lo que no sabemos, pues no está ahí. Si me hacen un ultrasonido y no me muestran una masa, por supuesto que si no me la muestran, no la voy a poder ver a menos de que yo vaya a hacer el ultrasonido. Y muchas veces tal vez yo ni eso. Y en eso entonces es en la importancia de pensar en el futuro y en cómo la inteligencia artificial podría ayudarnos en el campo de resonancia magnética fetal. Y aquí hay una gran oportunidad porque uno puede coger lo que llamamos nosotros como Big Data y coger múltiples imágenes, millones de millones de millones, meterlas en una computadora, hacer los programas que yo no soy, pero los ingenieros lo hacen, y de eso obtener un montón de data que nos permita comparar normales con anormales. Yo no soy de la idea que de ninguna manera el radiólogo va a perder trabajo por la inteligencia artificial. Y con eso, entonces, con mi ex grupo de Israel y con el grupo actual, hemos hecho algunos estudios tratando de hacer testing on artificial intelligence. Y este es un estudio muy bonito en el que lo pueden buscar en la literatura, pero le enseñamos a la máquina a hacer el volumen del parénquima cerebroso creo que eran como 200 niños para este estudio. Ese fue hace años, entonces nada más era el principio. Y lo que sí nos dimos cuenta que cuando metíamos en la información, entonces podíamos hacer plots de lo que era normal y todos estos niños en rojo son fetos que tenían IUGR o en español, restricción del crecimiento intrauterino. Con una de mis fellows que hoy es staff en CHIO, hicimos otro estudio en el que nos preocupamos por ver la placenta. El feto, la placenta y la madre es un conjunto
todo va junto. Y en este caso hicimos el grupo de todos los fetos que tenían anormalidades en en el cerebro, con los que no tenían, y definitivamente las placentas, cuando uno las mide en los niños que tienen anormalidades del sistema nervioso central, son bastante anormales comparadas con los niños normales. Ya para terminar, nada más recordarles, esta es semana 21 comparado con semana 36, y ustedes pueden ver que los surcos en los niños parece lisencefalia, prácticamente no hay surcos en la semana 21, y conforme vamos avanzando se van formando los surcos. En este caso podemos ver que a la semana 21 el Sylvian Fissure está abierta, y vean cómo la fisura silviana va cerrándose para estar casi completamente cerrada a término. Este es nada más para mostrarles, es un feto que a la semana 35 nosotros sugerimos que tenían los extraaxial spaces bastante prominentes, no tenía ventriculomegalia y tenía un cuerpo calloso muy pequeño, no pequeño, adelgazado. A los 5 meses, entonces tenemos exactamente la resonancia postnatal, que es exactamente igual a la prenatal, es como decir en incubador y no en incubador, otra vez los extraaxial spaces y el cuerpo calloso muy pequeño. En este caso, el niño tuvo una enfermedad que yo solamente había visto una vez, yo no sé si ustedes han visto más, pero es el 3-fosforin aminotransferase deficiency, que al parecer si uno les da a los niños glicemia, entonces evita el developmental delay mucho, entre más temprano, mejor. Ahora, yo digo que si con si hiciéramos artificial intelligence y los detectáramos en la semana 20 y comenzara uno a darle gliceria a la mamá, probablemente que el desarrollo de este niño va a ser mejor y la detección es mucho más temprana. Y con eso entonces ya hemos comenzado a desarrollar proyectos que vean la surcación del feto, y este es uno que recientemente publicamos en el AGNR, que es la revista de los neuroradiólogos, en la que podemos ver que uno puede detectar, y aquí en rojo, niños fetos que tenían surcación anormal comparadas con con los demás fetos. Podría yo hablar mucho tiempo de artificial intelligence, pero sí es cierto que esperamos que con este elemento de Big Data en el futuro seamos mejores para el diagnóstico de la restricción del crecimiento, para pretérminos, para placenta, para un sinnúmero de anormalidades que que podría ayudar en el diagnóstico. Es imposible decir que este es mi trabajo, es un trabajo en conjunto en el que muchas personas trabajamos juntos, muchos estudiantes también ayudan, tenemos fellows, residentes, muchos, y es un honor pertenecer a este grupo que se preocupa por el bienestar de la madre, el feto y la familia. Espero que en estos les haya yo donado algo en conocer lo de la resonancia fetal, que es mi baby, el por qué lo hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, y también en un poquito de lo que es el futuro de la imagen del feto con el resonador. Dice que tenía que tener una perla, y entonces yo creo que siempre hay donde aprender. Es imposible saberlo todo, pero siempre debemos pensar un poquito más y tratar de investigar y conocer más de la medicina y ayudar a nuestros pacientitos. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Al final? Bueno, Miguel Federico Montero Baker, a quien yo cariñosamente le he dicho desde recién nacido Miguelito, es hijo de otro, digamos, eminente médico, que es el doctor Federico Montero Mejía, que por lo menos para mí, digamos, es un honor haber
conocido desde hace muchos años al papá de Miguel. Bueno, realmente Miguelito nació no aquí, es el único extranjero que tenemos aquí hoy, porque realmente Miguelito nació en Inglaterra mientras su papá hacía un posgrado allá. Entonces él pasó su periodo neonatal, su periodo fetal y todo, lo pasó en Inglaterra con su queridísima y recordada madre, Annie Baker, y fue al kindergarten ya aquí. Ya cuando regresaron ellos, entonces él ingresó al kindergarten y fue a un kindergarten llamado de Nuevo Mundo. Ahí en el Nuevo Mundo estuvo hasta que después ya entró para hacer primaria y secundaria en el Anglo American School. ¿Qué fue lo que inspiró a Miguelito realmente estudiar medicina? Lo inspiró el ejercicio de su abuelo. Su abuelo fue un destacadísimo médico oftalmólogo, fue de los pioneros de la oftalmología en el San Juan de Dios. Y, por supuesto, el papá, que ha sido siempre el ejemplo a seguir de él, de Miguelito. Y fueron los que inspiraron realmente a Miguel a hacerse médico. ¿Cuáles son los hobbies actualmente de Miguel? Refiere Miguel que para él el hobby es pasar el mayor tiempo posible con su familia. Si no hubiera sido médico, ¿qué le hubiera agradado ser a Miguel? Dice él que le hubiera agradado mucho ser ingeniero informático. Cuando uno oye las diferentes ideas de la gente, ¿qué le hubiera, digamos, agradado a X persona o a tal persona? Se da uno cuenta que probablemente lo que le inspire a uno al final de cuentas es los ejemplos que uno ve. Si uno ve un buen ejemplo, llega a ser o médico, abogado, ingeniero. Bueno, yo no pienso que si uno ve un buen ejemplo, quiera graduarse uno como abogado. Si uno ve un buen ejemplo entre abogado y médico, mejor dice uno médico. ¿Cuál es el puesto actual o qué hace Miguel actualmente? Miguel actualmente es el director de un centro que se llama Hope y además es el jefe de un programa de salvamento de la extremidad en pacientes diabéticos. Básicamente eso es lo que se dedica a él, esa es la pasión de Miguel. Miguel es un cirujano vascular que se formó aquí, se formó en el San Juan de Dios. Cuando él decidió emigrar a Estados Unidos, él tuvo que repetir su residencia, tuvo que competir, como muchísima gente lo ha hecho, y tuvo que demostrar a sus jefes, a sus maestros, que él tenía la capacidad y tenía la excelencia académica para poder forjarse un futuro allá. Miguel. Vamos para atrás, no, mejor. No quiso hacer caso. Fantástico. Manu, muchas gracias. Y doctora Feisenhit, muchísimas gracias por tenerme acá. Un lugar lleno de memorias para mí, desde Carajillo.
Nada, aprendí a nadar, yo creo, aquí. Aprendí a jugar tenis. ¿Qué más? Hacíamos de todo aquí. Eh, eh, Vivíamos aquí en la sabana, entonces era muy fácil venir aquí al colegio de médicos y después entrar a la carrera de medicina y pasar todos los momentos especiales que pasamos por acá, las graduaciones, las incorporaciones, más de un pleito político, hasta huelgas, yo creo que hemos organizado aquí en algún momento del pasado. No me creen, cuando yo hablo de eso en Estados Unidos no me creen los gringos, dicen, ¿cómo los doctores hacían huelgas? Digo, sí. Por eso yo me necesito volver acá algún día, pronto, para seguir peleando por las cosas que hay que pelear. Pero bueno, les cuento un poquito, a diferencia de mi última colega, yo estoy súper conflicto de interés en la que sigue, porque es una historia de un proyecto en el que yo he estado dándole hace como 10 años, en donde he estado involucrado desde la concepción, el desarrollo tecnológico, la parte de ingeniería, el encontrar los fondos, el empujar el proyecto a través de múltiples países en el mundo y llevarlo donde está el día de hoy, y me siento muy orgulloso de haber sido parte de este proyecto. No me hice millonario, lamentablemente, pero sí tenía un pedacillo de la compañía al final. Pero les cuento de esto. El tema es que cuando yo me metí en esto, de la cirugía vascular, que fue inspiración de otro de los compañeros de mi papá, el doctor Enrique Morúa, era la época donde todavía la enfermedad vascular de vasos grandes era lo que nosotros veíamos más. Era la enfermedad orteliaca, el síndrome de Lerich, el fumador tabaquista con una oclusión femoral común. Ahí es donde yo empecé el tema. Lo interesante es que a mí me tocó un cambio significativo poblacional durante mi carrera, en donde la diabetes se dispara, la comida chatarra se dispara, la obesidad se dispara, la resistencia a la insulina se dispara, y hay un cambio significativo en la enfermedad. De manera que a mí ya hoy no me toca, rarísimo, rarísimo que me manden un paciente con una enfermedad ortoilíaca, porque ya la gente además no fuma tanto como fumaba antes. Pero sí, ¿qué pasa? Ahora la gente come peor que lo que comían hace 50 años. Terrible. Y entonces ahora el paciente tiene unas femorales y unas aortas lindísimas, pero no tiene nada de la rodilla para abajo. Y es un problema que a mí me dio mucha lata, porque el problema, el cirujano vascular quiere entrar a abrir algo. Y cuando no tenemos que abrir, lamentablemente la única solución es una amputación mayor. Y eso era lo que nosotros teníamos. Cuando ustedes ven las proyecciones de la población con diabetes en Estados Unidos, y este es un estudio del 2010, las proyecciones para el 2020 era de que íbamos a estar alrededor de unos 20 y tanticos millones, andamos en los 30 y tantos. O sea, las proyecciones las sobrepasamos. Y encima está muy claro que la enfermedad, que la diabetes, conlleva una nefropatía importantísima, y que con esa nefropatía viene además un problema significativo de electrolitos que lleva a trastornos significativos que aún se hacen las cosas peores. Porque no solo es la neuropatía que cambia el tono vascular por debajo de la rodilla, que hace que haya una enfermedad vascular de las rodillas para abajo, y me pasa igual que vos, iba a decir below the knee, porque solo así hablo, las disculpas del caso, pero no solo es eso, sino que entra a la parte renal, y entonces tenés hipercalcemias que hacen también trastornos en el endotelio y además en el Vascular Smooth Muscle Cell, perdón, VSMCs. Y se los voy a enseñar en detalle, porque este es uno de los artículos que más me ha gustado. Los japoneses son una locura en este tema de la isquemia crítica y de los trastornos vasculares de pie, porque ellos tienen una cantidad significativa también de diabetes. Pero entonces ellos nos demuestran, estoy encima, ¿cómo muevo esa ventana? ¿La puedo quitar? Para acá, yo no me quiero ver ahí. Bueno, el detalle es que ven ustedes acá como las células del músculo liso, normalmente contráctil,
pueden cambiar significativamente cuando están en medios elevados de fósforo y medios elevados de calcio, creándose entonces esta aberración fenotípica de la célula que se convierte más bien en una célula osteocondrocítica, de manera que empieza a depositar nanocristales. Y esa es la famosa calcinosis de la media. Y los radiólogos de hace rato nos vienen diciendo y explicando que en la radiografía nosotros podemos ver ese signo y todo lo hemos visto y lo vimos en medicina. Y le llamamos el signo de Mönckeberg. Bueno, resulta ser que ese signo de Mönckeberg es un signo que realmente traduce una histopatología significativa del vaso pequeño. Al punto que todos esos dispositivos tan lindos que vende don Efraín de Meditech, que está ahí atrás, también un buen amigo, tenemos muchísimos años de trabajar juntos. Yo creo que le he comprado un montón de prótesis a usted en algún momento de la vida. Pero bueno, todos esos dispositivos tan buenos, tan excelentes, que han generado cambios significativos en el manejo de estos pacientes con terapia mínimamente invasiva, resulta ser que no le hacen ni cosquillas a estas arterias. Vean ustedes que los pacientes con enfermedad renal se diferencian significativamente de los pacientes sin enfermedad renal. No importa en lo que estén viendo, salvamento, sobrevida, reintervenciones, etcétera, etcétera. O sea, veníamos fallando en todo. Estamos hablando del 2000, 2014, 20 años atrás. Y yo decía, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta a esto? Parece que estamos pegando contra una piedra. Bueno, lo primero era tratar de identificar los patrones de la enfermedad. El doctor Ferraresi, un cardiólogo italiano, una inspiración para mí, un mentor, empezó a describir estos hallazgos. Y dijo, bueno, yo creo que hay dos enfermedades diferentes, Miguel. Hay una enfermedad que es Big Arterial Disease, BAD, que es una enfermedad de transmisión, que es esta de la oclusión femoral, la oclusión de la poplitea detrás de la rodilla. Pero yo veo una enfermedad a la que le puse SAD, porque además de que es tristísimo, que no le puedo hacer nada, es Small Arterial Disease. Y se las voy a enseñar en esta angiografía. Al lado izquierdo ven ustedes una angiografía perfecta en anteroposterior de un pie con 5 ortejos. Lindísima, la vasculatura toda perfecta. A mano derecha ven ustedes un sistema de distribución que no está, que se perdió. No hay manera de cómo llevarle perfusión al tejido. Nosotros en inglés le llamamos wound blush. ¿Cómo sabemos nosotros que está llegando si no podemos? El detalle es que la subtracción digital es muy compleja de cuantificar. Y en una de sus observaciones, en medio de la noche, seguro en una noche tarde en Italia, dijo, pero vea, yo tengo los tractos de Mönckeberg y de hecho es lo mismo. Vean que el paciente con Mönckeberg, vean los tractos calcificados de la arteria metatarsiana entre el primero y el segundo metatarso. Está muy claro, ahí se ve la arteria. Nadie tiene la pregunta. Entonces me dice, Miguel, anda y hacerle un montón de radiografías a los pacientes tuyos. Yo le hago a los míos y veamos qué pasa. Y en eso nos agarró la pandemia. Entonces teníamos tiempo. Teníamos tiempo y entonces hicimos el ejercicio y agarramos 300 y tanto de pacientes y nos echamos todas las arteriografías. Y el doctor Ferraresi me dijo, yo creo que si cuantificamos estas radiografías, le vamos a dar al mundo una herramienta. ¿Por qué el mundo? Bueno, porque las resonancias magnéticas son lindísimas, pero la verdad es que en golfito no puedes hacerte una... Bueno, sí, la verdad es que sí, eso es mentira. Seguro que sí hay un resonador, pero tal vez en algunos lugares de África es más difícil tener un resonador. Identificar un paciente como esos puede ser una cosa importantísima de una manera muy temprana. Y entonces generamos este gráfico en una regresión múltiple, que ya esto está publicado en el Journal of Endovascular Therapy hace unos años, pero lo que nosotros demostramos es que, véanse abajo aquí donde dice MAC, Medial Artery Calcification Score, MAC. Eso es lo que publicamos, que cuando usted tiene un MAC elevado, o sea que con una radiografía de pie, no estoy hablando de nada fancy, una placa P y lateral del pie, yo le puedo decir a usted que usted va a tener múltiples reintervenciones podiátricas, yo le voy a decir que usted va a tener múltiples intervenciones vasculares y que usted va a tener un alto nivel de problemas adversos de la extremidad, Major Adverse Limb Events, es lo que baja. Pero encima de eso, la amputación mayor, con una radiografía del pie. Y entonces, perdón, ojalá que no les caiga tan mal esto. Esto es de todos los días, lamentablemente. Pero
¿Qué es el detalle? Bueno, ya lo hablamos, encontramos que hay un detalle, encontramos que lo podemos cuantificar, pero ¿qué hacemos? ¿Qué le podemos ofrecer a estos pacientes? Todavía teníamos el problema de que no los podemos reperfundir de ninguna manera. Y empezamos a hablar del paciente no option, que muchísima gente en los podios decía, a estos pacientes hay que cortarle la pierna. Hacerles algo es inútil y es tonto porque además estás gastando recursos, estás metiendo al paciente por un montón de procedimientos y de una manera clara, lógica, existía esa percepción de que tal vez lo mejor era cortar la pierna y vámonos. Bueno, el trastorno psicológico, el trastorno funcional, el trastorno social, el trastorno económico de no poder seguir manejando el taxi, de también cambiar la estructura familiar. O sea, no nos daba a nosotros el que nos podíamos dar por vencidos. En los años de la cirugía cardiotorácica e infantil, se hizo muchísimo avance en tratar de entender la hemodinamia del capilar. Y en este estudio, que vean ustedes, Vivian Thomas y Alfred Blaylock, una película lindísima, por cierto, que si no la han visto, véanla, porque es una película de la historia de este hombre cirujano negro que era el asistente quirúrgico y luego termina siendo un profesor de cirugía. Pero bueno, lo interesante de esto es que habla de que uno puede retroperfundir el capilar. Y vean qué interesante. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que les estoy diciendo que de repente me puedo meter por la puerta de atrás. Yo me puedo meter por las venas y meter oxígeno y empujarlo en el capilar. No me va a dar el 100% que me daría la arteriola, pero me da un 30, un 40%, un 20%. ¿Y saben qué? Es lo que necesitan muchos de estos pacientes. Uno no necesita ir a 100%. Si estás en punto 1, necesitas pasar a punto 3 o punto 4 y con eso en perfusión salís. Yo escuché, hacía más o menos 9 años, que habían unos carajos que estaban haciendo cirugía venosa de arterialización. Y entonces me monté en un avión, como me ha enseñado mi papá muy bien, que no hay que tenerle, uno tiene que nada más mandarse. Y me fui a buscar a estos carajos. Y hoy por hoy son todos muy buenos amigos. Andrea Cassini, a mano derecha arriba, cirujano vascular. Giacomo Clerici, un podólogo. Y el famoso Ferraresi. Y yo me fui ahí, me fui a Italia por unas semanas a hablar con ellos, a aprender con ellos y aprendí muchísimo y se me abrió el cerebro. Fue así como esos momentos, esos aha moments. Esto puede hacerlo. Y ellos lo estaban haciendo quirúrgico, o sea, ellos agarraban la safena y la conectaban a la vena marginal media del pie y estaban creando un circuito de una manera contradictoria, arterializando el pie. Y vean qué interesante que me dijo, bueno, pero usted sabe que todo esto salió de un latinoamericano. Yo, ¿quién? Se llama Lengua. ¿Cómo que Lengua? Un peruano. Sí. Vamos a buscar a Lengua para que me explique todo lo que dijo él. Y entonces lo fui a buscar y encontré a Lengua en México dando una presentación. Hoy descansa en la paz del Señor. Pero Lengua se sentó 1 hora y me dio toda una cátedra. Lengua estuvo en Francia. Toda una historia política, political asylum de un problema político que tuvo, terminó haciendo cirugía vascular en Francia, pero el tipo escribió este libro y vean ustedes ahí, queda muy clarito, el bypass de una arteria a una vena. Pero el detalle es que el hincapié del doctor Lengua, y por qué nos hizo súper famoso hace 40 años, 60 años, fue de que tuvo una cantidad de problemas perioperatorios quirúrgicos, la herida quirúrgica se infectaba, se abría, había edema, se rompían las anastomosis o se ocluían, o sea, no agarró ímpetu. La técnica no se estandarizó, la gente no le entró. Entonces, nosotros empezamos a pensar, bueno, pero si todo va en terapia mínimamente invasiva, ¿será que nosotros podemos pensar de alguna otra manera en que podamos hacer esta arterialización sin tener que abrirle una herida quirúrgica al paciente? Porque estos pacientes, ya les dije, son frágiles. Estos pacientes no son buenos candidatos quirúrgicos. Vos no metes a un paciente con insuficiencia renal a la sala y las ideas te van a salir lindísimas. No es cirugía plástica, es cirugía de guerra. Pero si la vena media marginal está conectada por la vena perforante y la vena perforante se conecta a la vena lateral plantar, ¿será que nosotros podemos conectar a través de un stent
alguna arteria con la vena distal. ¿Será que nos podemos meter detrás de la casa? Detrás de la tapia. Entonces esta fue la idea conceptualmente. A mano derecha ven lo que el doctor Lengua venía haciendo, un bypass, moviendo la safena mayor y creando arterialización de todo el circuito venoso, con los bemoles que la cirugía mayor vascular trae. A mano izquierda, el concepto, la locura. ¿Será que podríamos poner un stent? Y empezamos a ver casos en donde podíamos hacer el open Heisen. Por supuesto, uno tiene que aprender a hacerlo todo. Esta es una cirugía de una arterialización abierta, pero luego empezamos a ver que había anatomías factibles, pero ¿qué había que hacer para llegar de la vena del pie a esa arteria? Y ahí es donde empieza a quemar uno el circuito y la serotonina. Bueno, tengo que meterme en la vena del pie de alguna manera, tengo que de alguna manera cruzar de la arteria a la vena, tengo que de alguna manera romper las válvulas de las venas y las válvulas de las venas de los pies y de alguna manera poner un stent. Y entonces nos fuimos a México. Tan lindo, ¿no? Volver a México, de donde vos hiciste medicina. Nos fuimos a México con amigos que tenemos la capacidad de desarrollar, de hacer first in man. Y entonces empezamos a trabajar. En este momento ya viene la parte donde se involucra la compañía, hay gente inversionista, empezamos a pensar en qué podemos hacer. Y la idea era cómo podemos hacer para tratar de romper este puzzle. El detalle que sí sabíamos de nuestro estudio anatomopatológico es que las venas laterales del pie, la vena lateral plantar del pie específicamente, esto es una toma de abajo, tiene 4 o 5 valvas que son muy resistentes y si uno arterializa y no rompe esas valvas no llega a los ortejos. Entonces había que buscar, uno, cómo flanquear las válvulas, cómo cruzarlas y dos, cómo romperlas. Y entonces empecé a ver cómo hacer estudios ultrasonográficos, le ponía torniquetes a los pacientes, les calentaba los pies y finalmente logré desarrollar esa técnica, cómo meterse a la vena lateral plantar. Y la verdad es que no es tan difícil. Ya una vez que uno le mete cabeza y entiende cómo hacerlo, uno utiliza diferentes probes, hay hockey sticks, depende de qué tan profundo o superficial esté la vena, y uno puede entrar a la vena lateral del pie de una manera. Esto es una aguja en una toma lateral de una vena lateral del pie que es de 2.5 milímetros, y una vez que entramos tenemos una venografía de la vena lateral del pie. Luego era crear de una u otra manera una manera de recuperar esa guía. Entonces aquí lo que desarrollamos fue un elemento de cruce, una aguja que perfora de la arteria a la vena y un receptáculo que está en la vena que está esperando recibir eso, de manera que uno alinea el receptáculo, alinea el proyector y se conecta para lograr hacer un cruce. Ya una vez que cruzábamos eso, y aquí ven ustedes un video donde se ve la aguja cruzando de la arteria a la vena, el receptáculo cerrándose de manera que podemos agarrar. Esto en mi especialidad le decimos un through and through. La idea era meter una guía de la vena, perdón, de la arteria femoral común, donde está el introductor de arriba, a la vena lateral plantar y ya tenés un through and through. Y finalmente un valvulotomo, crear un valvulotomo over the wire, o sea, que se maneja por encima de una guía y que encima que cruza y que corta de una manera anterógrada. Y los stents. Y este fue uno de los primeros casos en donde logramos finalmente, después de todo ese trabajo, y ahí verán ustedes que me celebro ahí en el videito donde casi que hacemos muy bien, salió excelente. Estábamos muy contentos porque eso quería decir que habíamos logrado hacer uno de los primeros casos de arterialización endovascular totalmente percutánea de la arteria tibial posterior a la vena lateral plantar de los pacientes. Lo que luego identificamos, y de esto les podría hablar por días, porque esto sí es una pasión total, es que se maduran y lo que pasa es que hay un reclutamiento increíble de las venas. Todas las venas empiezan a ser insuficientes, las valvas se convierten en insuficientes y empieza a arterializarse un territorio más allá y más allá y más allá. Y vean ustedes cómo cambia esto al punto que ya podemos poner injertos cutáneos. Este es un paciente que ya le habían hecho un diagnóstico de no option, quiere decir, ya le íbamos a cortar la pierna por encima de la rodilla. Esta señora llegó donde nosotros, le hicimos la arterialización, luego le hicimos el tratamiento porque manejamos en equipo, trabajamos en conjunto con enfermería, con wound care, con podiatría, con cirugía plástica. Hicimos los injertos cutáneos, sacamos adelante a ese paciente y
después de que el paciente se le había ofrecido una amputación mayor, teníamos al paciente caminando en cuestión de 2 meses. El PROMISE One es el primer esfuerzo de First in Man. Enseñó que a través de la arterialización endovascular, 77% de pacientes que ya habían sido diagnosticados con un no option, o sea que ya se les había ofrecido la amputación mayor y le dijeron, bueno, hay un estudio, ¿podemos hacer esto? ¿Quiere hacerlo, sí o no? Y decían, por supuesto, pues yo voy a tratar lo que pueda, y 77% de esos pacientes anduvieron bien. Luego el ABS Registry, y luego se nos vino la FDA. Y eso fue más jodido, porque convencer a la FDA de meter algo así tan disruptivo es difícil, pero toma tiempo, toma dedicación, y la verdad es que tuvimos un equipo genial. El PROMISE 2 ya fueron más de 300 pacientes que lo publicamos en el New England Journal of Medicine el año pasado, y este fue el IDE study, o sea, ese fue el momento en que la FDA aprueba el procedimiento y nos permite ya hacer este procedimiento de una manera comercial, de una otra manera. Estos son los centros. Dan Clare y Mary Shisherworth dirigieron como Global PIs. Y ven ustedes que con mucho orgullo estábamos de primer lugar en el reclutamiento, o sea, somos el centro que más había hecho de esto, porque pues ya teníamos bastante experiencia en hacer este procedimiento, de manera que, como dicen los gringos, we hit the ground running, empezamos a correr de entrada. Y logramos lo que nos pidió la FDA, que enseñáramos que había un amputation free survival a los 6 meses, que llevaba más allá de la probabilidad. Y recuerden, en el paciente más peor de todos, como dicen en el campo. Amputación, amputation free survival finalmente en el artículo fue 66 y un survival de 87. Les cuento una cosa ya para mantenerme dentro de los 20 minutos. Yo aprendí muchísimo durante todo este estudio, y una de las cosas que más aprendí es que de nada sirve estar en un hospital con todas las capacidades del mundo y no tener una conexión con la comunidad. Este fue el bemol del estudio, y fue de una u otra manera lo que me hizo a mí empezar este proyecto de Hope. A mí me iba muy bien, yo era jefe de servicio y me pagaba mucho, pero estábamos en un ivory tower, estaba en una oficina con una vista muy bonita y un montón de dinero en el banco, pero estaba desconectado de mis pacientes. Y entonces decidimos empezar de cero, o yo decidí empezar de cero, y agarrar todo lo que habíamos aprendido y producir esto. Y de una u otra manera me pongo a pensar en el tema de los EVAIS y de todo, o sea, me ha hecho recapacitar muchísimo, porque me doy cuenta que después de muchísimos años, Costa Rica, el Seguro Social y todo lo que yo obtuve aquí, me sirvió muchísimo para entender que donde yo iba no era el trayecto donde yo quería estar. Y entonces empezamos de cero. Llevamos un año con este proyecto, pero ha sido muy lindo desarrollar las técnicas híbridas, cirugía abierta, cirugía endovascular, cirugía avanzada, cirugía con los podiatras que nos ayudan en la parte de reconstrucción, y ofrecerle a estos pacientes una capacidad de algo diferente. Por supuesto, con esa amalgama de una manera horizontal a la comunidad. Integración vertical con los sistemas primarios, porque uno necesita en dado momentos elevar, pero luego tiene que tener la capacidad de ofrecerle a ese paciente un zapato o curarle un uñero, porque finalmente si no le manejas un uñero a un paciente complejo, termina con una sepsis severa y terminan sin piernas. Entonces, el concepto del salvamento de extremidad es integración vertical y horizontal con la comunidad, y hay que ya hacerle una reingeniería completa al sistema. Y quiero algún día volver, que claro, no puedo quedarme ya más de 10 años. Anyway, termino con decir, yo creo que tenemos que seguir trabajando de una manera internacional. Este es un problema global que estamos enfrentando. Tenemos que tratar de entender quién es el paciente mejor, limitar las indicaciones para no sobreutilizar este procedimiento en pacientes que no lo deben, entender de manera molecular qué está pasando, cuándo madura, cuándo perfunde, cuándo está el tejido listo para una cirugía, buscar mejorías técnicas, y definitivamente escribir de nuevo los libros de cirugía reconstructiva de pie, porque la técnica es muy diferente. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, vamos a seguir ahora con Jorge Brenes. ¿Quién es Jorge Brenes?
Jorge Brenes nació en San José. Cuando era niño, anduvo corriendo, anduvo haciendo travesuras, anduvo tocando los timbres de las casas y salir corriendo en San Pedro Montes de Oca. Ese es Jorge Brenes. Él fue a un kinder que se llamaba el Jean Payet. Ahí estudió el kindergarten. Posteriormente entró a estudiar en una escuela que se llamaba Católica Activa y se fue inclinando a querer ser médico. ¿Por qué? Porque el papá de Jorge, el doctor Jorge Brenes Fernández, es un eminente cardiólogo, quien fue quien introdujo la cardiología intervencionista aquí en 1987. Pero Jorge tenía un conflicto. Jorge desde chiquito era como muchos ticos. Jorge era un, ¿cómo se llama? Un mejenguero. Entonces realmente él no sabía si quería ser médico o quería ser, ¿cómo se llama? Futbolista. Cuando uno se pone por ejemplo, a recordar, ¿se puede ser futbolista aquí? O sea, uno puede ser futbolista en Inglaterra, en Brasil, uno puede ser futbolista o sea, en un lugar donde se juega fútbol. Aquí se puede ser, ¿cómo se llama? Mejenguero. Jorge entendió eso, entonces dijo, no, mejor me hago médico. Se hizo médico, después hizo la especialidad en cardiología y ahora vive él en Olmsted, que en Rochester, Minnesota, donde él ejerce la cardiología. Jorge. Eso mismo. Bueno, muchísimas gracias. Me siento demasiado honrado y agradecido de estar aquí en su presencia, el comité organizador, los doctores Gadea, Feigenszich, la doctora Carballo, doctor Baltodano, los invitados, la doctora Miller, el doctor Montero, colegas aquí presentes, muchísimos leyendas, maestros, sabios y profesores que admiramos muchísimo y que han marcado, yo creo, nuestro camino de una u otra forma. Colegas que se encuentran a la distancia a través del Zoom, mi amigo de infinitas batallas, el doctor Vargas Sanabria, un saludo especial, anda por allá por la playa, Playas del Coco. Y quería compartirles, siento yo que para cerrar la serie de charlas, un tema un poquito más light, pero un poquito más liviano, pero como han expuesto la doctora Miller y el doctor Montero, nuestra pasión, que es la cardiología geriátrica. Me interesaría empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Se trata de una subespecialidad o una imperiosa necesidad? No tengo conflictos de interés. Para esta charla, al final de esta breve reseña, seremos capaces de resumir ciertos aspectos históricos que han llevado al reconocimiento de cardiología geriátrica como una disciplina, tanto a nivel general, pero también a nivel personal de este servidor. También apreciar su rol en el contexto de poblaciones en envejecimiento y finalmente identificar posibles direcciones futuras del campo. ¿Qué tal si hacemos una pequeña reseña del pasado, presente y futuro de la disciplina, empezando pues viendo cómo se debe un poquito al pasado? Resulta ser que
Las primeras tres, digamos, los primeros 3 cuartos del siglo XX, las mejoras, ahora que hablábamos de los EBAIS, el doctor Montero, las mejoras de salud comunitaria, de lo que de la medicina general en esencia y los procesos de sanitación permitieron que millones de personas padecían enfermedad cardiovascular alcanzaran longevidad. Eso no se había visto antes. Entonces, este colega, el doctor George Birch, un verdadero visionario, dijo, simplemente hay demasiadas diferencias entre la presentación de enfermedades cardiovasculares en el adulto mediano, que llamaríamos ahora, o adulto joven o intermedio, y los ancianos. Entonces, un verdadero gestor de la cardiología en el siglo XX, él fue presidente del ACC, del Colegio Americano de Cardiología, en los años 60. Él también fue editor del American Heart Journal durante 30 años y también publicó 12 libros de texto, uno de ellos de electrocardiografía que conservo, muy bonito, y publicó más de 850 artículos científicos. Entonces, un verdadero titán. Y para mí, pues es un gran héroe personal, una verdadera inspiración, porque él fue el que utilizó por primera vez en la literatura el término de cardiología geriátrica. Y él definió al cardiólogo geriatra como un cardiólogo general experto en los aspectos peculiares de los ancianos. ¿Con qué objetivo? Con poder obtener un cuidado médico más holístico, más comprensivo y, como lo decía él, más elegante y específico. Entonces, este tremendo colega fue capaz de fundar la primer clínica de cardiología geriátrica en la Universidad de Tulane en el año de 1965. O sea, se imaginan, digamos, cuán adelantado estaba en su época. Él estaba viendo definitivamente hacia adelante. La pregunta es, ¿cómo me monté en este bus de cardiología geriátrica? Una breve reseña también quiero darles para explicarles un poquito cómo fue que las piezas fueron encajando. Así ocurre muchas veces agradablemente en la vida. Tuve una experiencia que me marcó mucho en el Hospital Nacional Geriátrico Raúl Blanco Cervantes. Cuando yo estuve no se veía tan bonito, ahora lo tienen muy, muy bello, lo cual es excelente desde el punto de vista de cuidado de pacientes y sus familias. Pero lo que ocurría era que cursaba yo el 3er año y muy adecuado con respecto a la presentación del doctor Montero, pues en este caso una úlcera de decúbito era mi proyecto para la tarde. Se me dio la oportunidad de debridar la primera úlcera de decúbito. Entonces, digo yo, bella ignorancia relativa del estudiante de medicina, porque la sudé la gota gorda. O sea, yo pensaba que a cada corte del bisturí se me iba a desangrar el viejito. Y yo lo pensaba así. Yo decía, ¿en qué momento ya tengo que llamar a la enfermera para que intervenga aquí? Y no pasaba y no pasaba. O que le iba a doler terriblemente. Esa era la otra preocupación mía. Pero no, ninguna de las dos pasó. Terminé el proceso, me puse el vendaje y yo dije, no, aquí es sentándose un ratito para hablar con él. Y entonces yo le dije, abuelito, ¿cómo fue que le pasó eso? De nuevo, una pregunta. Ustedes saben que las mejores preguntas muchas veces las plantean quienes, los estudiantes de medicina, ¿verdad? Genuinas, directas y al grano. Y entonces el señor, me recuerdo que con una gran tristeza, una nostalgia, no lo olvido, se quedó viendo un poquito hacia el techo. Luego me volvió a ver a mí y me dijo, Machito, es que si tuviera alguien que me diera vueltita en la casa. Y eso me destruyó el corazón, de verdad que sí. Me lo rompió y me acuerdo que iba, ahora yo le dije a mi esposa, vea, es el bus de Sabana Cementerio, le voy a mencionar en la charla. Yo iba llorando en el bus de Sabana Cementerio, porque yo dije, ¿cómo es posible que pasen esas barbaridades? O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestra misericordia y nuestra compasión, nuestros valores? Y entonces, esa noche me costó muchísimo dormir. Yo me revolcaba de un lado a otro, como si me hubiera comido medio kilo de chicharrón. Y pues finalmente tuve la conciencia de decir, vea, Jorge, si usted puede en el futuro ayudar como un equipo, como dijo el doctor Montero, a prevenir alguno de estos desenlaces, aunque sea en la vida de un anciano, de uno, toda su carrera tendrá sentido. Y entonces me tuve paz, me fui a dormir
Y ya, seguí en tercer año de medicina, cuarto, subsecuentes, internado y me gradué. De hecho, este lugar tiene un significado muy especial para mí porque, pues, como dijo el doctor Montero, aquí recibimos muchos los títulos académicos, especialmente de medicina, y aquí fue donde me casé, en el Colegio de Médicos, con mi señora Tania, que está allá presente. Y entonces siguió la vida y fui para allá, como mencionaba el doctor Gadea, dejándolo todo, todo, hasta el fútbol y las mejengas. Y llegamos allá a Minneapolis para hacer medicina y después cardiología allá en Rochester. Entonces, lo que ocurre es que en el tercer año, usualmente uno toma la decisión o se va perfilando hacia el cuarto año de subespecialidad. Yo estaba pensando en insuficiencia cardíaca, pero había, como dijo el doctor Montero, también muchos temas en común para la presentación de las experiencias personales, parece que había algo que tenía una dicotomía, no calzaba, digamos, la pasión que yo pensaba que debía tener en mi práctica diaria, día a día, lo que te lleva a levantarte, ¿verdad? A preparar la bolsita del almuerzo y todo eso y ver a la gente con tu mejor actitud y tu mejor sonrisa. Y con la práctica diaria. Entonces yo decía, mira, si esto de ajustar solamente los inmunosupresores o hacer decisiones tal vez un poco, digo yo, aceleradas acerca de dispositivos de asistencia ventricular, ¿verdad? Y las consecuencias que tienen. Yo dije, nah, yo no sé, y tu dilema existencial. Entonces estaba yo en eso y de nuevo, las piezas como a veces encajan en la vida. Y entonces la doctora Kyle Clarich, que es una belleza, una eminente cardióloga ya, directora de programa, ella de la residencia de cardiología del fellowship. Ella nos dijo, vean, en la reunión de fellows, van a existir otros 2 tractos nuevos de diferenciación. Y entonces nos contó acerca de cardiología de cuidados críticos y cardiología geriátrica. Y no fueron, digamos así, porque se le ocurrió, ¿verdad? Porque tenía que llenar un, un formulario, digamos, para su evaluación personal como directora. No, fue eso muy bien pensado y discutido. Fue porque estaban viendo más allá. O sea, estaban viendo 30, 40, 50 años, que era lo que iba a requerir la medicina en cuidados cardiovasculares que no estábamos, digamos, abarcando. Entonces yo, otra vez el doctor Montero, tuve uno de esos eureka, exactamente como eso, eureka. Y yo dije, fue un flashback al pasado y me acordé de toda la historia, digamos, de lo que había ocurrido, mi experiencia general, no solo ese día, sino en el Blanco Cervantes en general. Y yo dije, oh, el compromiso tremendo que yo tengo con los ancianos. Esto es, y me di cuenta, ahí sí me aclaró mucho la mente, que lo que me atraía a la insuficiencia cardíaca no era en sí la práctica clínica, probablemente no la investigación, no la enseñanza en ese campo particular, sino la población de que eran en su mayoría pacientes ancianos con multimorbilidad, diferentes síndromes y la complejidad de eso, porque siempre me ha gustado, como dijo el doctor Gadea, hacer esas travesuras y tratar de ver detalles y siempre he sido un poquito así. Entonces, ayudar en esos casos muy difíciles, especialmente las decisiones geriátricas, yo dije, esto es lo mío, me encanta. Y entonces ahí ya puse la firmita y pues y seguimos trabajando en ese campo. Veamos ahora un poquito acerca de cosas que están ocurriendo actualmente en el campo. Resulta ser, yéndose un poquito al pasado, que en 1986 se fundó un ente en los Estados Unidos a través de mentes como estas, tremendas mentes que se ponen de acuerdo para crear una sociedad de cardiología geriátrica. Eso fue en 1986. Son ahora los mentores, maestros que son masters, ¿verdad? Y profesores que nos ayudan muchísimo a los colegas jóvenes en todo el proceso y fue cambiando un poco la medicina. Si ustedes se ponen a pensar, los 80s
como actualmente los 80 cuando papá trajo después de la beca en cardiología intervencionista, los cambios han sido dramáticos, extremadamente rápido, acelerados. Y evolucionó, que ese es el concepto general, se adaptó a este órgano particular que se llama la sección de cardiología geriátrica del ACC. En esta sección, muy importante, se estableció en el año 2008, pero no fue, digamos, otra vez al azar, sino que ellos dijeron, esta es una alta prioridad, las poblaciones están envejeciendo, vea, yo lo veo así. Papá me decía, vea los pacientes que cuando yo fui estudiante de medicina con él, la rotación, vieras qué dura esa rotación, uf, durísima. Pero él me dijo, vea, ahora ponga atención a los pacientes y véalos. Y veíamos mucha gente en consulta externa de mediana edad. Y entonces me dice, Jorge, esa no va a ser la práctica suya. Usted va a ver las mujeres, mujeres con cabello blanco, las señoras, abuelitas, madres, esas van a ser sus pacientes. Entonces vaya pelando ojo y vaya viendo quién es el que trae la libreta, usualmente las hijas, y vaya aprendiendo de eso. Entonces, en ese sentido, estaban muy acertados el ACC en esa época. Le dijeron a la sección, nos dijeron que todo aspecto de cardiología geriátrica sería el objetivo, la misión, muy, muy general, pero nos dijeron, ocúpense de la práctica clínica, guías de manejo, prevención, investigación y también, por supuesto, educación, los pilares de la práctica médica. Ha tenido un crecimiento exponencial, tiene aproximadamente unos 4,000 miembros, de nuevo, multidisciplinarios, o sea, personas que son nurse practitioners, PAs, que son, digamos, técnicos y se hacen miembros de la sección y enriquecen tremendamente el trabajo de otros, porque es muchas mentes, de diferentes perspectivas y como ustedes saben, ustedes mismos que han estado incorporados en proyectos de grupo, eso es lo que produce mayor éxito usualmente. Entonces, tiene 7 subgrupos en los cuales se trabaja de forma más o menos independiente, dependiendo del interés particular, digamos, que tenemos en un área u otra. Hay gran expectativa. ¿Qué se espera de un campo como este? Bueno, resultados, mejor cuidado médico, más comprensivo, más holístico, generando, rompiendo paradigmas, diría yo, de muchas veces de cardiología general que llevamos por décadas. En ese sentido, la definición de este papel, excelente, ahí ven el nombre de Nanette Wenger, Nanette Cass Wenger, la dama de cardiología geriátrica, una institución en sí misma, y Mary Tinetti, que es la de la escala de Tinetti, también en caídas y fragilidad. Mi mentor Dan Foreman, extraordinario. Ellos nos dijeron, bueno, cardiología geriátrica actualmente la vamos a tratar de definir. Dificilísimo tratar de buscar una definición sencilla, pero surgió medicina cardiovascular amigable, adaptada a las necesidades del anciano. Y parece una definición sencilla, digamos, de texto, de libro de texto, pero es muy importante porque rompe completamente con el paradigma absolutista de la aplicación de las guías de manejo, así como, digamos, al pie de la letra, y permite una gama de posibilidades en cuanto al tratamiento personalizado e individualizado, la medicina individualizada, que no necesariamente tiene que ser tecnologías extraordinarias, tremendamente rimbombantes, sino muchas veces lo básico, escuchar, tratar de no hacer daño y tomar en cuenta todos los valores y aspectos de decisión. Tremendo reto, digo yo, porque realmente supera algunas visiones simplistas, digamos que yo creo que tratan de minimizar un poco la perspectiva de estos 20,000 pies que algunos de nosotros tenemos con respecto al campo y al futuro. Nos decía un colega anónimo en este artículo del Jack, como nos decía, ¿por qué yo tengo que aprender cardiología geriátrica? Si todos mis pacientes son viejos, eso es lo que yo hago todos los días.
Yo no sé, es como ponerle un vendaje a una de las úlceras que mostró el doctor Montero. Yo no creo que eso vaya a funcionar. Y así es en la práctica clínica. Para quizás ilustrar un poco estos conceptos y estas decisiones difíciles, hablemos no de la historia de dos ciudades, sino de dos pacientes ancianos. El paciente número uno, un varón de 85 años presentándose con disnea, fatiga y múltiples episodios de angina. Una historia relativamente compleja, paciente típico probablemente del doctor Montero en Texas, enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, con ese síndrome, el síndrome X, no el metabólico, sino esas arterias que ustedes vieron diminutas que eran las que le dan el dolor de cabeza al doctor Benet Fernández. Y nos poníamos a ver juntos siempre en las angiografías. Insuficiencia renal, enfermedad de Parkinson, deterioro cognitivo leve, paciente complejo. La historia clínica y el examen físico, obviamente, con un soplo cardíaco particular, confirmó la sospecha de la ecocardiografía. Entonces, el eco con los datos consistentes con estenosis aórtica severa sintomática. Se le hicieron exámenes básicos, una hemoglobina, por supuesto, más exámenes, pero una hemoglobina de 10, una albúmina de 3. Yo soy probablemente trato de hacerle un quiz a la gente y entonces saco el maletincito y entonces les enseño y entonces les digo, ¿qué es esto? Y entonces no saben el instrumento. Es un dinamómetro de llamar, ¿verdad? Para medir fuerza muscular en el brazo. Y estaba muy disminuida la velocidad de la marcha, lento, lento, lento. Y una prueba mini mental consistente con deterioro cognitivo leve. Entonces, con toda esa información, me reuní con el paciente, con la familia, y entonces yo les comuniqué mi preocupación que quizás cualquier tipo de reemplazo valvular no tendría los resultados esperados. Hablamos largo y tendido acerca de la situación. La familia, y siento que muchas veces es en medicina algo sano buscar la segunda opinión. En medicina tenemos visiones muy particulares. Todos los médicos somos diferentes. A veces los pacientes no se explican cómo, pero nosotros sí sabemos, ¿verdad? Que la historia cada uno podría escribir. Quizás deberíamos escribir cada uno un librito acerca de eso, pero ellos buscaron la opinión. Lo que a mí digamos, no me agradó y yo verdaderamente ahí fruncí el ceño, es que creo que le pintaron el procedimiento como una caminata en la sabana. Entonces yo dije, no sé, aquí esta cosa se puede complicar. Le hicieron una válvula transcatéter, se le complicó mucho, tuvo una hemorragia, un bloqueo de completo. Eh, eh, Doctor Osvaldo Gutiérrez allá, qué gusto. eh, Se le colocó un marcapaso y hasta ahí no hubiera habido mayor eventualidad, pero no, era un paciente muy, muy frágil. Neumonía nosocomial, septicemia, falla multiorgánica y entonces ya una reunión con la familia se refirió muy tarde, como suele ocurrir en la mayoría de los casos que lamentablemente vemos en los Estados Unidos, a cuidados paliativos y hospicio, pero no llegó a la casa, no fue egresado y murió en el hospital. El segundo paciente también, un varón de 85 años, esta vez no angina, pero disnea progresiva, una clase 3, digamos. Una historia un poco más sucinta médicamente y quirúrgicamente, pero el ecocardiograma confirmó exactamente lo mismo que en el paciente anterior con el examen físico y la sospecha clínica de estenosis aórtica severa. Lo interesante de ese paciente es que esas son las arterias de él, son las mejores coronarias que yo he visto en un paciente octogenario. Y eso hablaba mucho del paciente, lo cual confirmamos de nuevo. Por supuesto, mucho examen, digamos, de necesario, por supuesto, de radiología, exámenes, digamos, de imagen, exámenes otros cardiovasculares, pero exámenes básicos, la hemoglobina, la albúmina, los, digamos, elementos esenciales, esos signos vitales de la geriatría que medimos en el paciente anterior, también lo hicimos con él y eran completamente normales. Entonces, cuando el paciente yo veo buenos signos, yo me alegro muchísimo. Cuando el paciente no le está yendo bien,
Pues nosotros lo sentimos. Creo que a la doctora Miller, al doctor Montero, le debe ocurrir exactamente lo mismo. Pues eso es un buen signo. Pero en este caso, yo me reuní y les dije, vea, felicidades, se sacaron un 100. Usted tiene una cosa que se llama un fenotipo robusto. Y eso es algo muy, muy bueno. Entonces lo podemos referir al cirujano. Vamos a escoger así ahí con pinzas, escoja la cereza, ¿verdad? Como decimos, cherry picking, ¿verdad? Y vamos, y entonces dijeron, claro que sí, no se le tuvo que hacer bypass como estábamos viendo y le fue muy bien. También tuvo que colocarse un marcapaso, pero en general se le dio de alta a la casa en una semana, hizo rehabilitación cardíaca 3 meses y lo vi ahí en la clínica. Y me dice, ¿cómo seguís? Doctor, estoy mejor, me siento ahora mejor a los 85 que en los últimos 10 años. Sí, yo dije, qué cosa más gratificante. Sí, papá siempre lo dijo, la cirugía más gratificante de cardiología general es un bien hecho en el paciente apropiadamente seleccionado, un reemplazo valvular aórtico. Qué interesante, ¿verdad? Dos pacientes que nacieron el mismo año, el mismo sexo, la misma patología, presentaciones similares, pero desenlaces muy, muy diferentes una vez que nosotros ingresamos a sus vidas médicas y quirúrgicas. Y es que lo que ocurre a veces es que como geriatras se nos entrega una tarea que yo llamo cuasi divina. Pues como creyente yo digo, sí, esto es tratar de predecir al futuro. Yo les digo, no he encontrado, digamos, bolita de cristal, les digo yo, en eBay o en Amazon, así les digo, cuando me preguntan acerca de predicciones muchas veces para romper el hielo. Si la encuentran, me dicen, me mandan un mensaje para comprarla. Pero eso es lo que se nos manda a hacer muchas veces, tratar de hacer las mejores predicciones del futuro. Ojalá con instrumentos mejores que ese, ¿verdad? Eh, Seguramente el colega no tenía ese instrumento. Yo no creo que pensaba lo que le pasó, ¿verdad? Pero bueno, bendito sea el Señor que salió bien. Y lo que ocurre usualmente es que utilizamos, por supuesto, herramientas mucho más, digamos, establecidas en cuanto a la literatura. Pero les digo la verdad, todas estas escalas que vemos, inclusive la de la clínica Mayo, que es sencilla, se quedan cortas en cuanto a la predicción de riesgo cardiovascular. Me parece, y esto es un poco, claro, impresión personal, digamos, mi opinión como especialista, que lo que ocurre y por qué fallan es que han sido concebidas desde el punto de vista cardiocéntrico, o sea, enfocarse solamente en el corazón, ni siquiera en los vasos sanguíneos, y estructural, o sea, tomando solamente cuál es el diámetro, ¿verdad?, del anillo valvular y todos estos elementos. Pero hay uno de los aforismos fundamentales de la geriatría que nos enseña que debemos enfocarnos más en los aspectos comunes de órganos y sistemas y también en la capacidad funcional. Entonces, me parece que eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Por ejemplo, escalas verdaderamente cardiogeriátricas como esta, que se llama EFT, EFT en inglés como las siglas, que sería la escala de fragilidad esencial. Utiliza 4 parámetros muy sencillos. Yo la llamo la escala más democrática, el examen más democrático y relativamente barato en todo este procedimiento que es muy sofisticado, por supuesto. Pero ¿qué necesitamos? Cosas que probablemente tengamos en África, en Asia del Sur, aquí en Costa Rica, gracias al Señor los tenemos, una silla, un formulario de preguntas, una hemoglobina y una albúmina. Con esos 4 elementos le sacan ventaja a cualquiera de las otras escalas que les mencioné en la diapositiva anterior. Si lo vemos un poco desde el punto de vista aplicado, el primer paciente, número 1, estaba muy débil. Ese dinamómetro lo que muestra es un tamizaje general de los músculos, tanto de músculos superiores e inferiores, muy, muy débil. No se podía, digamos, levantar de la silla sin, ya sea la andadera o sin asistencia o haciendo lo que llamamos la maniobra de Gower, ¿verdad? Que es poniéndose las manitas así y haciendo. Y tiene que hacer 5, ¿verdad? Entonces,
Algunos pacientes le dicen, no puedo. Uno les dice, esto es lo que vamos a hacer. Y dicen, no soy capaz de hacer eso. Tenía deterioro cognitivo leve, anemia e hipoalbuminemia. Ese paciente tenía un score, digamos, un resultado de 5 que predice una mortalidad a 1 año con un reemplazo valvular, en este caso transcatéter, de 65%. Eso es la definición de futilidad. ¿Por qué razón? Porque cuando uno ve la historia natural de la estenosis aórtica severa sintomática 2024, en países desarrollados, la mortalidad natural durante el primer año es de 25 a 30%. O sea, estamos duplicando la mortalidad. Y pues ese es el tipo de diferencias que uno puede hacer en cuanto a la discusión para hacer decisiones informadas, ¿verdad? Finalmente, veamos un poquitito al futuro ahí con ese famoso carro DeLorean, que ahora están carísimos. Fíjense cómo están de caros allá como carros de colector. Pero, pues, interesante. Yo no sé si la película, no sé si hubieran sido tan valiosos. Pero bueno, se prevé y eso es lo que opinamos muchísimos colegas del grupo, y de nuevo multidisciplinarios, que el mayor énfasis se debe hacer en el entrenamiento y la educación y la adquisición de conocimientos, habilidades y perspectivas en los profesionales de salud. Ahora, cuando digo profesional de salud, no solo estoy diciendo nosotros, estamos hablando del flebotomista, de la enfermera, del asistente de pacientes. O sea, nosotros tenemos que polinizar estos miembros del equipo de una manera exponencial. A nivel específico, se espera que haya un aumento progresivo de la integración de los principios fundamentales de geriatría en la residencia de cardiología. Esto principalmente enfocándose sobre los cambios gerontológicos, anatómicos, fisiológicos y fisiopatológicos, farmacológicos, los grandes síndromes geriátricos, cuidados paliativos y decisiones al final de la vida. De tal manera que al tener, digamos, esta combinación de una forma muy natural, de una forma muy espontánea, surgen montones de oportunidades de investigación y montones de preguntas. Por supuesto, exponer a los residentes y fellows, dependiendo de la locación geográfica, a ambientes genuinamente geriátricos, que honestamente en mi fellowship de cardiología general, si no hubiera hecho adicionalmente geriatría, yo no hubiera tenido jamás la idea de qué es esto, de qué es fragilidad y de qué es un dinamómetro y por qué una albúmina baja es importante. Entonces, eso es lo que tratamos de incorporar activamente en los documentos para los programas de fellowship. Por supuesto, se va a esperar una diversificación progresiva del campo en, por supuesto, consulta externa, que es una gran parte de la práctica de esta disciplina, pero también en servicios de admisión intrahospitalaria. Países que están sumamente avanzados en eso, por ejemplo, en Japón. En Japón tienen separadas de cuidados intensivos cardiogeriátricos y cuidados intensivos de pacientes de menores de 75 años, completamente separados, digamos, como servicios en cierta forma independientes. Y también lo mismo, servicios de interconsulta. En la Clínica Mayo establecimos en el año 2020, difícil año, pero establecimos la clínica periprocedimiento de cardiología geriátrica como parte de la clínica de cardiología geriátrica en la Mayo, que de hecho fue la subclínica número 30, o sea, tiene 30 subclínicas dependiendo del problema específico, muy especializada, pero tuvo muy buena recepción. La idea de esta clínica de periprocedimiento era la de identificar e intervenir en procesos identificados de geriatría, en déficits, por ejemplo, antes del procedimiento para dos cosas: tratar de mejorar el resultado de la intervención y, por supuesto, creo que aún más importante, el posoperatorio tardío.
sea, cómo le va a esa persona ya a los meses o años del procedimiento. Yo digo, el concepto pivote de esta subclínica es la aplicación de lo que se llama la evaluación geriátrica comprensiva, o sea, un método geriátrico extremadamente documentado y validado desde los años 80 y 90, pensando en todos esos, digamos, no sé, figuras, hexágonos de color que muchas veces en cardiología general no contemplamos específicamente, no nos preguntamos si hay depresión, si el paciente tiene suficiente nutrición y suficiente seguimiento posterior, si hay deterioro cognitivo y pues a veces ni sabemos mucho de qué es delirio intrahospitalario, que es una cosa terrible cuando sucede. Entonces, esa yo creo que sería, digamos, el elemento fundamental de concepto. Ahora bien, finalmente con respecto a la investigación, yo lo llamo un océano de posibilidades, porque realmente son océanos muy poco o no navegados. De hecho, si uno se hace una gran cantidad de preguntas acerca de aspectos cardiovasculares en ancianos por encima de 75 años, especialmente con respecto a evidencia randomizada de calidad, pues verdaderamente doctor Quesada, que estamos muchas veces como bateando o estamos, sí, detrás del palo, como decimos aquí popularmente. Pero muchas oportunidades, así lo veo yo. Los estudios clínicos se necesitan una nueva generación, es un hecho, de estudios los cuales puedan incluir, en primer lugar, ese es el primer paso, ancianos, digamos, de 75 años o más, digamos, por la definición actual en la literatura, pero aquellos que han sido excluidos de forma sistemática por distintos elementos, insuficiencia renal, polifarmacia, deterioro cognitivo. ¿Por qué razón? Porque esta gente existe, o sea, estas son personas que están el día a día, son parte de nuestra comunidad, parte de nuestras familias, conocidos, pobladores coterráneos y son muy reales y necesitamos información. Por supuesto, nuevas formas de valorar el riesgo-beneficio. Apartándonos más allá del famoso y sacrosanto MACE, ¿verdad? Los eventos cardiovasculares mayores hacia otros elementos que son igual o más importantes una vez que uno le pregunta a los pacientes cardiovasculares ancianos. Función, independencia, calidad de vida, que están ausentes en una enorme mayoría todavía de los llamados papers o investigaciones que leemos en las revistas de especialidad. Bueno, volviendo en forma circular al principio, a la pregunta particular, yo diría, mi respuesta sería ambas. Pienso que la cardiología geriátrica es una subespecialidad imperiosamente necesaria. Es un campo muy dinámico, muy multidisciplinario, que propone nuevos conceptos para construir, no quedarse estático, sobre las bases de las especialidades madre que llamamos. Y pues, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Es un hecho. Pensando específicamente en esa abundante cosecha de la medicina, muchísimos de los presentes, especialmente los profesores de carrera y de trayectoria, pues especialmente también en los colegas jóvenes en formación, colegas que quizás están en la videollamada y colegas de carrera joven. Pienso yo, y en las perlas, digamos, que dijo Elka, para compartir de la forma más humilde, eso sí, pero han sido de mucho beneficio en mi carrera profesional. En primer lugar, haz lo que te apasiona. Haz lo que te apasiona y entonces lo que hagas, todo lo que hagas será con pasión, será un fruto apasionado. Eso es muy, muy distinto, diametralmente distinto de haz lo que te conviene, lo que le gustó a papá, a tu familiar cercano, lo que salió y entonces había que agarrarlo. Eso tiene un problema fundamental, que entonces las cosas que uno hace las hará también por conveniencia. Y
por supuesto, reclutar uno, no esperar, digamos, bueno, el doctor Montero lo explicó lindísimo, no esperar, digamos, que caigan como los mangos, ¿verdad? En esta época del palo, sino uno activamente tratar de reclutar mentores en las distintas etapas y elementos de tu carrera. Cuidado de pacientes, investigación, educación y enseñanza, por supuesto. Muchísimas gracias por su paciente atención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres expositores. A continuación, iniciamos el espacio de preguntas